yendo al segundo libro ya, ¿no es cierto? Venezuela rebelde, Soledad versus Dinero, de alguna manera las profecías que yo podría, que en ese entonces es que sonaba a profecía o inclusive a cosas un poco ilusas. Ujú. Pero bueno, la vida es así, la historia llega al año 2005 y vemos que han proliferado una serie de gobiernos progresistas o se están viendo brotes progresistas en la región y tú llegas precisamente a una Venezuela que de alguna manera es en esa época la expresión realidad de que esos sueños no solamente que eran sueños, sino que eran una cosa que se estaba poniendo en la práctica ya. En la región se da la pugna entre quienes piensan que el ser humano es más importante que los mercados y los que siguen pensando que los mercados y el capital deben manejar el mundo. Tú ahí escribes unas crónicas que tienen también ya más de ensayo. Escribes en este segundo material y también quisiera que nos cuentes un poco ya la evolución, qué es lo que nuevamente, atrás de qué viajas y qué es lo que encuentras ahí. Sí. En Venezuela estaba muy claro el enfrentamiento entre las dos maneras de entender la vida, de entender la felicidad, ¿no? Es decir, ¿qué daba, qué proporcionaba el gobierno revolucionario de Chávez? Proporcionaba a la gente muy humilde la capacidad de protagonizar su propia vida. Esto que parece tan sencillo y para alguien que nació en un medio social, digamos, alguna persona con dinero, de familia adinerada, puede resultar insignificante para una persona con pocas posibilidades de conducir su vida porque ha vivido esclava de las posibilidades de trabajo que encuentra en un lugar o en otro, de horarios que no le permiten siquiera entender lo que ocurre en el mundo porque llega extenuados por la noche a su casa por conseguir al menos algo para comer. Esas personas que viven, esas mujeres, por ejemplo, que nunca han trabajado, que viven con 5 hijos, tratando de mantenerlos a expensas, esclavas de sus propios maridos, ¿no? Todo ese mundo oscuro que parece que el capitalismo sugiere que solo tiene solución a través del dinero, pero que sin embargo la sola ventana que puede abrirse desde la perspectiva política revolucionaria para que esas personas vuelvan a entrar a la vida. A entrar a la vida no significa respirar y comer, ¿no? Si entrar a la vida es mucho más que eso. Es lo que las revoluciones hacen con estas personas. Darles las posibilidades de ser protagonistas. Yo recuerdo que las mujeres venezolanas de los cerros, de esos barrios marginales de Caracas, que son enormes, eran las más revolucionarias. ¿Por qué? Porque de repente habían aprendido a leer y a escribir y eran imparables sus sueños. Eran imparables. Es decir, tú te encontrabas a una señora de 50 y tantos años, de 60 años, que acababa de aprender a leer y escribir y conversabas con ella y con naturalidad te decía, no, yo voy a estudiar medicina. Pero, ¿cómo? Es decir, todavía tenía que estudiar la primaria, tenía que estudiar el bachillerato para llegar a, si acaso alguna vez a los 70 años a entrar a la universidad, pero ya eran imparables los sueños. Es decir, le habías abierto un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces esa mujer por primera vez salía a la calle y de repente era parte de 4 y de 5 misiones diferentes en el barrio. Se convertía en una líder barrial y todo aquel mundo que había sido su mundo anterior, que era el mundo de las 4 paredes de su casa, ya le quedaba extraordinariamente estrecho, ¿no? La vida de esa mujer empezaba a cobrar otro sentido, el verdadero sentido de una vida, que es participar. El verbo participar es el verbo que da sentido a una vida, ¿no? Y esto te lo digo a las mujeres porque en las mujeres se ve muy claramente ese salto, ¿no? En los hombres también, por supuesto, ¿no? Yo creo que cuando estudias, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a participar en la solución de los problemas de tu barrio, empiezas a darle a tu vida un sentido diferente. ¿Qué pasa? De todas maneras, estas personas están atrapadas por la cultura del consumismo, por la cultura del capitalismo, que se sigue reproduciendo en la prensa venezolana, en la televisión venezolana. Se sigue reproduciendo. Es decir, estas personas son chavistas,
han accedido a una percepción del mundo diferente y de sí mismos, son protagonistas de otra manera de vivir y simultáneamente, el domingo, se visten de domingo, como decimos en Cuba, con la familia y van a las tiendas más caras de Caracas a ver las vidrieras, a mirar las vidrieras. Ese es el paseo que hacen. ¿Por qué? Porque siguen de alguna manera reproduciendo los valores del capitalismo sin quererlo, sin darse cuenta, sin percibirlo apenas. Siempre he dicho que la prensa capitalista más dañina no es la de opinión. Es decir, los artículos de opinión contra el chavismo son artículos escritos por la clase media para la clase media. Y por lo general escritos por la clase media que piensa de determinada manera para una clase media que piensa de la misma manera, ¿no? Es decir, estas clases más humildes, estas personas más humildes, no leen esos artículos, ni les interesa. ¿Qué leen en la prensa o qué ven en la televisión? Los melodramas de las telenovelas, ¿no? Que ponen, es decir, con grandes casas, con piscinas, personas millonarios y criados que están muy agradecidos de vivir en ese contexto y de servir a sus amos. ¿Qué ven en el periódico? ¿Qué buscan en el periódico? Las páginas del corazón, que es donde aparecen los héroes que el capitalismo construye como modelos de vida. Es decir, que puede estar un príncipe y puede estar un multimillonario, Cisneros, por ejemplo, ¿no? Y Gustavo Cisneros se encuentra con el príncipe de Gales o el príncipe de cualquier otro lugar, ¿no? Es decir, esa relación que es lo que establece el modelo de vida. La actriz famosa que se casa con el futbolista que gana mucho dinero, van creando el modelo de alcanzar. Las muchachas aspiran, por supuesto, a casarse con un príncipe, ¿no? A tener de pronto o a jugar en la lotería, a jugar y por esa vía obtener un triunfo inmediato, etc. Cuando se producen las campañas presidenciales, recuerdo específicamente la de Rosales, por una parte, y la de Chávez por la otra, una de las primeras campañas presidenciales en las que yo estuve presente en Venezuela. ¿Qué propone Rosales? ¿Qué propone la derecha? ¿Qué propone el capitalismo? ¿Qué le dice a esa persona que ha encontrado un sentido de su vida con estas misiones? Tú, es verdad que aprendiste a leer y a escribir y que tienes el médico al lado de la casa y que estás protagonizando tu vida. Pero yo te voy a ofrecer otra cosa. Olvídate de esas misiones. Gana dinero, hazte rico. Hazte rico y vas a ir a un médico privado. Te va a atender bien y no vas a necesitar de esas cosas. Es dinero contra solidaridad. La contrarrevolución en Venezuela ofrecía supuestamente la distribución del dinero, no y la aniquilación de las misiones, tratando de imponer un modelo de vida diferente. Esa era la real, digamos, el choque entre las dos formas de entender la vida. En esto que decías tú ahora, describías el papel que tienen los medios de comunicación sin que uno se dé cuenta, con ir reproduciendo una forma de vida y hábitos individualistas y todo. En el mismo libro tú haces una referencia a una frase de Simón Bolívar, ¿no? Que dice: Jesucristo, Don Quijote y yo hemos sido los más insignes majaderos de este mundo, y hablas de la importancia también que tiene en cambio este otro mito. Yo también, cuando estuve viajando por Latinoamérica, por ejemplo, vi que yo creo que en Latinoamérica el mito político, que era un mito que ha sido desplazado por la estrella de televisión, por el mito futbolero, es un mito que está retomando. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, tú que estuviste en esa Venezuela con Chávez, ¿cómo ves un poco qué es el papel de ese mito? Que también entra un poco lo que decíamos hace un momento, el mismo mito guevariano, pero por ejemplo ahora, ¿cuál es tu sentir de esa Venezuela sin Chávez? ¿Cómo ese mito puede aportar, o cómo tenemos que hacer que deje de ser un mito y se convierta realmente en un... Es difícil competir con la reproducción de valores del capitalismo
si nosotros no tenemos una maquinaria productora de valores también, ¿no? Alternativos. Y te decía que estamos luchando contra una cultura hegemónica, que es la cultura capitalista, desde un intento de establecer una contracultura. Pero esa contracultura, por ejemplo, en Venezuela se estaba tratando de establecer sobre las bases de una economía reproductora de valores capitalistas. Y tú nunca puedes obviar ese pequeño gran detalle, ¿no? Allí la prensa era una prensa capitalista, es una prensa capitalista que reproduce esos valores. Algunos canales, en mi época, cuando yo estuve allí, en 2005-2006, eran casi todos los canales de televisión reproducían los valores del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, ese individuo que es chavista, que le ha encontrado un sentido a su vida, pero lo asocia a una persona, ¿no? Y al mismo tiempo no deja de reproducir los valores del capitalismo. No lo deja de reproducir porque son los valores circundantes los que respira todos los días, los que la televisión y todos los medios le introducen diariamente. Cuando esa persona falta, pueden sencillamente pensar que las opciones son otras, ¿no? Eso es una realidad. Solo desde un cambio cultural profundo, es posible la sobrevivencia de un proceso revolucionario. Pero un cambio cultural profundo, a su vez, solo es posible desde una reestructuración de las relaciones de producción y desde un desarrollo de la economía también, de la eficiencia económica. Es decir, aquí en la relación del huevo y la gallina, ¿cuál es lo primario? Es la gran pregunta, ¿no? No se puede construir una contracultura sin una base material.